Ese aplauso que te damos que le todo para Jesús. Para Jesús, amén. Así que le estamos dando gracias a Dios por los hermanos que están, algunos no están. Ana Lady nuevamente está trabajando, vemos por ella. Tocó trabajar nuevamente, el domingo también estaba trabajando. Así que estemos orando por ese propósito de Navidad de Lady, vemos por ella. Amén. Bueno, no sé, los demás no. Los que no están, no me pregunten por los demás, no sé. Pero la hermana Lady se informó que estaba trabajando nuevamente. Amén. Bien, amado, vamos a escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a pedirle al hermano Roberto, él es el encargado de compartir el consejo de Dios. En esta mañana pase por acá, mi hermano, vamos a estar en pie. Vamos a orar por el cielo. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu poder, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres poderoso, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Dios. Te damos gracias por la vida de tu siervo, lo colocamos en tu mano. Te pedimos que esa palabra que tú le has dado para nuestra vida, Él la pueda dar libertad, Señor. Úsale para la gloria de tu nombre. Te damos gracias por los hermanos que estamos acá, que no están en esta mañana, los que pronto están enfermos. Te pedimos que pongas tu mano sanadora. Algunos tienen algunas dificultades para llegar, quita los obstáculos, el tropiezo y guarda la vida de tu siervo, Señor. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Y hermanos, te bendiga a toda mi misión. Que el Señor les bendiga grandemente, hermano. Regala una bonita sonrisa al hermano que está a su lado y extiéndale su mano. Dígale, Dios te bendiga. Dígale una bonita sonrisa, hermano. Gloria a Dios. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Gloria al Señor. Yo quiero invitarlos a ustedes a abrir en su Biblia Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 11 o versículo 11. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Una de las cartas paulinas. Colosenses capítulo 2, versículo 12. ¿Ya lo tienen? Gloria al Señor. Y vamos a leer la Santa Escritura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Versículo 11. Gracias por la corrección. Gracias. Nuevamente vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Perdón, mi hermano. Dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, toda la adoración, todo el imperio, toda la alabanza, toda la gloria, todo honor te pertenece solo a ti, Señor. Gracias por este tiempo de adoración, por este tiempo de alabanza, por este tiempo, mi Señor, que hemos presentado delante de ti los diezmos, las ofrendas, por este tiempo, mi Señor, de congregarnos, Señor.
Padre de la gloria, Dios mío, te pedimos conforme la multitud de tu misericordia que nos revele, que nos muestre, que nos hable a través de la palabra de Dios, palabra que tú nos dejaste, Señor, para nuestra vida, para enseñanza, para corrección, Señor. Queremos aprender, queremos ser dirigidos a través de la Santa Escritura. Ayúdanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte aplauso a nuestro amado el Rey de Reyes, Señor de Señores. Antes de seguir en los versículos que vamos a aprender, hoy vamos a hablar del tema la circuncisión. Dígale al hermano que está a su lado, la circuncisión. ¿Cierto? Desde el punto de vista médico o medicina, se hace de una manera quirúrgica hacia el hombre. Gloria a Dios. Vamos un momentito. Gracias. Los niños, para que puedan. Ahora sí, gracias. Bueno, ¿qué es la circuncisión? Desde el punto de vista médico, quirúrgica, que se realiza para cortar el prepucio de la carne del hombre, es decir, la parte del miembro sexual del hombre, que está en la parte, como decir, un pellejo que se alarga, y entonces se le corta, ¿ya? Eso es lo que se llama la circuncisión. ¿De dónde proviene esta palabra circuncisión? La palabra circuncisión viene del hebreo brit milá. Diga brit milá. Brit milá, que significa pacto de circuncisión o corte. Es una alianza, es un pacto que se hacía en los tiempos antiguos, desde el comienzo de nuestro Padre por la fe en Cristo Jesús, Abraham. ¿Cuántos me están entendiendo? Y que Dios le había hablado de este pacto, de esta alianza, que le habló a Abraham como una alianza, como una señal. ¿Cuántos me están entendiendo? Una señal que se hacía desde los tiempos de Abraham, y que Abraham transmitió sus enseñanzas a sus hijos, a Isaac, no Isaac, es Isaac con doble A. Isaac, luego Jacob, y luego después de la descendencia. Vamos a buscar en nuestra Biblia la importancia de esto, porque es que muchos queremos aprender de la palabra del Señor cómo nosotros podemos manejar desde el punto de vista físico y que nosotros podemos aplicar en el ámbito espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Génesis capítulo 17, versículos del 9 al 13, por favor. Génesis capítulo 17, versículos del 9 al 13. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Y voy a leer con voz fuerte.
Sí, capítulo 17, versos del 9 al 13. Digo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Gracias. Dios le habló a quién? A Abraham. Estaba hablando de un pacto, estaba hablando de una alianza, estaba hablando de una señal de ese pacto entre Dios y Abraham. ¿Ya? Y una de las señales que Dios le estaba diciendo a Abraham, que tenía que ser circuncidado él y quién más, y la casa. ¿Por qué? Porque lo que era esta señal era la manera de mostrar que había un pacto, que había una alianza, que había un compromiso, ¿ya? Y que ese compromiso Dios le había dicho que cuando naciera el bebé, en 8 días debía ser circuncidado. ¿Por qué 8 días, hermano? Dicen que los únicos que dicen de entre 8 días es aquí en Colombia, que los demás países no entienden de entre 8 días. Eso yo lo he visto en las redes, he visto. Entonces, cuando le dicen en Colombia, le dicen entre 8 días, está diciendo una semana, porque sí, hoy es domingo, el otro domingo. Pero los extranjeros no entienden esta parte. Y gloria a Dios que somos los únicos que entendemos esto, ¿verdad? 8 representa el nuevo comienzo. Diga el nuevo comienzo. El 8 representa, sabemos que una semana es ¿qué? 7 días, ¿verdad? Completa. Y que el 8 ¿qué? Es el comienzo, el nuevo comienzo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos estaba diciendo hacia su pueblo? Este nuevo comienzo es lo que voy a hacer una alianza, es lo que voy a hacer un compromiso, es lo que voy a hacer contigo y con las demás naciones. Cuando Dios te habla en tu vida, cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, hay un pacto que es la sangre de Cristo. Y que ese pacto también hay una promesa, que los que creen en el Señor Jesús, también vendrá salvación a su familia. ¿Cuánto lo creen? Porque no es solamente Dios le da un pacto, una alianza con un hombre, sino que también determina la bendición hacia la generación que viene. Por eso que cuando un hombre está fuera de la presencia de Dios, están en la iniquidad, están en el pecado, están en la desgracia, porque el pecado trae desgracia. ¿Cuántos lo que están entendiendo? Cuando hay iniquidad y pecado, eso transmite, eso le da el código ADN a toda la familia. Pero cuando un familiar recibe a Jesús como Señor y Salvador, se rompe esa maldición y comienza una nueva transformación por el poder del Espíritu Santo. Entonces Abraham era un hombre de fe, diga un hombre de fe. Dice la escritura que cuando él le escuchó, dice que la fe a Abraham le creyó a Dios. Pero más adelante en Génesis capítulo 17 hay un compromiso. Abraham, que tiene un compromiso conmigo, hace una alianza. Circuncida, hazle una circuncisión tú, pero también tu descendencia, todos los que están en la casa. Pero si no hay una circuncisión, ¿qué iba a suceder? Hay una consecuencia de muerte, que iba a morir. Por eso, el caso de Moisés,
La escritura dice que Moisés tuvo encuentro con Dios y Dios quiso matarlo. Vamos a buscarlo. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 4, versículo 24. Éxodo capítulo 4. Hasta el versículo 26. Éxodo capítulo 4, versículo 24 hasta el 26, por favor. ¿Alguien que me lo lee? Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le sacara el cuerpo y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú eres mi esposo de sangre. Así le dejó luego huir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Imagínate que había un problema. Dios le había hablado a Moisés. Tú tienes una misión importante para que salga y hable al rey de Egipto, al faraón, que deje ir a mi pueblo. El problema es que Moisés no le enseñó en su casa los principios bíblicos de la palabra del Señor. Y uno dirá, pero si Moisés vivió muchos años en Egipto, él era uno de los príncipes. Resulta de que Moisés fue criado por su madre. Y dice la escritura hasta que lo detestaba. Es decir, que ya tenía conocimiento. Es decir, que ya sabía la certeza, la seguridad, los principios, valores de la palabra de Dios. Y lo primero que él debía hacer era que su hijo fuera circuncidado. No era que porque Dios se le apareció para matarlo a Moisés porque era ignorante. No, Moisés sí sabía que debía circuncidar. Y hay un problema, hermano, que tenemos una responsabilidad delante de Dios, que somos ministros del nuevo pacto. ¿Cuántos somos ministros del nuevo pacto? Que tenemos una responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, de transmitir la enseñanza. Yo no tengo problema en que traen nuestros hijos solamente para la escuela dominical. No, esto no basta. Esto es todos los días. ¿Y quiénes son? Los padres. Los padres son los que deben enseñar a sus hijos. Porque si no le enseñamos, entonces Dios se va a aparecer y se va a revelar y nos va a decir: ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Por qué no le enseñamos? Y justificamos, no, porque es que hay que dejarlo así. Y lo que es interesante, hermano, que Moisés era él, el hombre que debía circuncidar a su hijo, y lo que hizo la mujer. Hay cosas que el hombre, siendo cabeza del hogar, que le corresponde hacer, y no lo hace, entonces termina la mujer haciendo el papel que le correspondía al hombre. ¿Aló? Y como cabeza, no porque tenemos que determinar qué tenemos que hacer dentro del hogar, sino porque también tenemos una responsabilidad de accionar lo que tenemos que hacer. La Biblia nos habla de que nosotros, los hombres, somos sacerdotes. Y como sacerdotes tenemos una responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. La Biblia nos enseña de que el hombre tiene una cabeza. ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. Debemos someternos a Cristo. Debemos buscar la presencia de Cristo. Debemos buscar a Jesús como nuestra cabeza y preguntar: Señor Jesús, ¿qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que no te agrada? Enséñame a mí para yo enseñar a mi esposa y a mis hijos. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando Dios se apareció a Adán y Eva, no le reclamó primero a la mujer, lo reclamó primero a quién, a Adán, por ser la cabeza.
después le llamó atención a él, a Eva. Y fíjate que siempre le echamos la culpa a todas las mujeres. Y hoy, hasta hoy en día, la sociedad le echa toda la culpa a la mujer. Y resulta que Dios llama primero al hombre y después a la mujer. Hay un orden. Es como cuando la iglesia está pasando ciertas situaciones, circunstancias. Dios no le va a decir públicamente a la iglesia, Dios le va a reclamarle primero al pastor. ¿Cuánto me están entendiendo? Y después a la iglesia. Por eso que la escritura nos enseña y nos dice, dile al ángel de la iglesia. No dice, dile a la iglesia. El ángel de la iglesia, ¿quién es? El pastor. Entonces Moisés tenía una responsabilidad, estaba enfocado en la misión, estaba enfocado en liberar al pueblo de Israel, pero no se enfocó en los principios en su hogar, que tenía que enseñar quién era el Dios de Israel. Es más fácil predicar dentro de la iglesia, pero es tan difícil enseñar dentro de la casa. Es más fácil predicar a un vecino, Jesucristo te ama, Jesucristo te llamó para salvación, pero que es difícil decirle, hijo, Jesús es tu Salvador. Y nos cuenta, hermano, es más fácil decir, los hijos de los pastores están descarriados, pero ¿por qué no es tan fácil de decir que mis hijos también están descarriados por culpa mía? Porque todos tenemos una responsabilidad delante del Señor. Nadie será justificado ante los ojos del Señor. Entonces Moisés tenía una misión de liberar al pueblo de Israel. Sí, él estaba obedeciendo, había una revelación, Dios le había dicho, Dios le había hablado, pero también se le encuentra, bueno, Moisés, te voy a matar. Digo, ¿por qué? Porque tú no has circuncidado a tu hijo. ¿Y por qué? ¿No te acuerdas que tus padres te enseñaron que debe ser circuncidado tus hijos dentro de 8 días? Él lo sabía. Dios no te va a dar un encuentro para llamar atención, para matarlo. Antes de tener un encuentro para llamar atención, ya tuvo que haber enseñado. Fíjate que el pueblo de Israel, con toda la soberbia y orgullo, no se murieron. Si analizamos bien en eso, cuando Dios lo libera y con todo murmuraron, todo, ellos no murieron. Pero cuando él empieza, cuando Dios se le revela los 10 mandamientos, todos los mandamientos que debes hacer, cuando él le revela y se enseña, ahí se cambia el panorama. Que ahí empieza el pueblo, que cuando desobedecía, moría. Y cuando obedecía, había un propósito de bendición del Señor. El cristiano tiene una responsabilidad como cristiano, principio de la palabra, que tenemos que ser enseñados, pero también tenemos que aplicar en la palabra del Señor. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Amén. Amén. Vamos a buscar Josué capítulo 5, versículo del 2 al 4. Que algo interesante que tenemos que aprender. Y algo que me llamó la atención. Estos versículos. Josué capítulo 5, verso del 2 al 4. ¿Alguien quién lo puede leer? Josué capítulo 5, versos del 2 al 4. Como nos dice, nos enseña el pastor Imael, esto se llama escuela dominical.
¿Cierto que sí? ¿Es verdad? Escuela dominicana. Yo con mucho respeto a cierta iglesia y todo lo demás, pero hay cierta iglesia que no nos dan escuela dominical como debe ser. Se le prefieren prédicas, prefieren palabras, ¿sí? Pero esto es escuela dominical. Y que la escuela dominical siempre el pastor es el que enseña en la iglesia. Si toma decisión de seguir o no toma decisión de seguir. Josué capítulo 5 versos del 2 al 4. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: haz un cuchillo afilado y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo cuchillo afilado y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aranot. Esta es la causa por la cual Josué circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Qué interesante en esto. Y lo que me llamó la atención, que Josué y Caleb fueron los únicos de la primera generación que pudieron entrar en la tierra prometida. Y después, la segunda generación, más adelante le muestro por la cita, dice la escritura que los 20 años menores son los que podían entrar a la tierra prometida. Pero algo interesante, que la primera generación tenía una responsabilidad, era circuncidar a sus hijos, y no lo hicieron. Por eso, una de las razones que no solamente porque no le creyeron a Dios, no le creyeron la palabra que Dios le había dicho, que tomara la posesión, la tierra que Dios nos ha dado, sino que también habían desobedecido a Dios de no circuncidar a sus hijos. Y si analizamos bien, hasta el mismo Josué, por la misericordia del Señor y Caleb, no le circuncidaron a los hijos. Y fíjate, el Señor le dice, no van a entrar a la tierra, al menos que ustedes sean circuncidados. El Señor le habla a Josué, tienen que circuncidarlo, porque así no pueden entrar a la tierra prometida. Y en la circuncisión está mi pacto, en la circuncisión está mi alianza, está mi compromiso. Si no veo el resultado de la obediencia, no tengo compromiso contigo, al menos que obedezca y haga eso. Entonces la Biblia dice que los hijos de Israel, la segunda generación, fueron circuncidados. Y Josué tuvo que afilar el cuchillo. Yo no sé cuántas cantidades de hombres que tuvieron que circuncidar. ¿Ah? Y en una época que no existía, hablando quirúrgicamente, sin anestesia. Ya eran hombres grandes, porque era más fácil de un bebé de 8 días que un hombre ya grande, 30 años, 25 años. O sea, y aparte de eso, cuando te van a circuncidar, tiene que pasar una vergüenza, hermano. Una vergüenza. Y tú sabes lo que es el prepucio, cantidad de hombres que te tuvieron que votar. Entonces dice la palabra del Señor, que quiero que alguien que me lo lea en ese mismo capítulo 5, versículo 9. ¿Cuál fue el resultado después de la circuncisión? Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros los ojos de mí, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Qué le quitó el Señor?
¿Y qué significa esta palabra? Vergüenza. Mientras que era circuncisión, era una vergüenza. Mientras que era circuncidado, el Señor le dice, hoy le quitaré en lo propio la vergüenza por causa del pecado. El incircunciso representa el pecado, representa la inmoralidad, representa de que está fuera de la promesa del Señor. Y el circunciso representa bajo el pacto la protección y la gracia de Dios. Por eso que esta segunda generación, para poder entrar a la tierra prometida, tenía que ser circuncidada. Y eso le tocaba la responsabilidad de los padres. Eso no le correspondía a Josué. Eso le correspondía a los padres de la primera generación. Pero ellos murieron en el desierto. Y por eso es que hay muchas personas, cuando vienen en una iglesia, hombres y mujeres que quedaron sin padre, ya sea abandono o ya sea que se murió y fue criado por sus abuelos, sus abuelas o por sus tíos, y siempre hay un vacío en el corazón, siempre hay algo que le hace falta. Entonces viene esta persona a recibir a Cristo y como hay vacío, se refugia hacia el pastor o la pastora. Entonces el pastor tiene que ser papá, tiene que ser la mamá, tiene que ser, mejor dicho, todo el trabajo. Pero dentro de esta persona ya cambia el panorama y tiene que enseñar a sus hijos lo que no había vivido. Porque cuando una persona recibe a Jesús como Señor y Salvador, hay una nueva creación en Cristo Jesús. Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando le da gloria al Señor. Entonces, en el versículo 10, seguimos leyendo. El versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Nadie podía celebrar la Pascua, al menos tenían que ser circuncidados. O sea, que en ese tiempo, duraron mucho tiempo, no celebraron la Pascua. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel eran incircuncisos. Hasta que tuvieron que hacer circuncisión, pudieron celebrar la Pascua. Es por eso que las iglesias cristianas, por la fe en Cristo, cuando una persona van a tomar la Santa Cena, ¿cuáles son los requisitos para tomar la Santa Cena? Que haya aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y que tenga un buen testimonio. Pero la otra parte, que debe ser él, bautizar. Es por eso, es la razón por la cual la persona debe ser circuncidado de espíritu, de corazón. Gloria al Señor. Y el versículo 12, quiero que alguien que me lo lea el versículo 12. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comerse el fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más comieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Qué pasó? Que la circuncisión entraron a la tierra prometida. ¿Qué es eso? El maná del cielo. Porque ya había fruto, ya había comida, ya había alimento. Hermano, cuando tú y yo obedecemos al Señor, hay bendición. Y cuando tú y yo estamos en desobediencia, se detiene la bendición que Dios tiene preparado.
y le echamos toda la culpa a Dios, o le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa al hermano, que le echamos la culpa a la iglesia. Tenemos que examinarnos cómo estamos delante del Señor. Dos hombres que fueron los únicos que pudieron entrar en la tierra prometida fueron ¿quién? Caleb y Josué. Vamos a buscar en la Biblia. Gloria al Señor. En Números capítulo 14. Versículo 24. Pero a mis siervos ayer, por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y le pertenece a la misma disposición. Ahora lee el versículo 30. Solamente el versículo 30, por favor. Vosotros a la verdad entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Solamente dos personas que pudieron entrar en la tierra prometida de la primera generación: Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque obedecieron al Señor, porque le creyeron a Dios. Es decir, si eran circuncisos de físico, pero con eso no bastaba de ser circuncisión de físico, sino que también debía tener bien de corazón. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Caleb siguió el pos de su espíritu, siguió el pos de seguir al Dios que llamó. ¿Y sabe qué significa Caleb, hermano? Ustedes quizás se van a echar a reír. La palabra, el nombre Caleb, viene del hebreo Keleb, que significa perro. Pero algo interesante, hermano, Keleb significa, tiene un sufijo que es de todo el corazón. Por eso es que el perro es fiel. El perro no quiere, como dice por ahí, no quiere fiesta con su dueño. Cuando usted está alimentándose, sea en el desayuno, almuerzo o cena, el perro cuando te acerca no mira la comida, mira a los ojos del dueño. No mira a la comida, sino a los ojos del dueño. Y por eso es que es una enseñanza para nosotros, que no miramos las bendiciones, sino que miremos nuestros ojos a aquel que nos llamó. ¿Qué dice la Escritura? Puesto fe en quién? En Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Poner los ojos en Él, en aquel que te llamó. Estamos pendientes de lo que Dios nos va a bendecir, y eso está bien. Pero nuestra mirada es aquel que nos llamó. Yo recuerdo, antes de venir aquí, porque sinceramente, lo digo con toda sinceridad, yo no quería venir aquí a Barranquilla para vivir. Lo sabe mi esposa. Yo no quería salir de esa tierra, mi tierra Cartagena.
Pero cuando Dios me había hablado de hace muchos años, van a vivir en Barranquilla. Y le dije a mi esposo unos años atrás, le dije, Dios me habló que vamos a vivir en Barranquilla. Ay, sí, y ella contenta. Y yo no estaba muy bien. Y el año pasado, el año antepasado, después de la muerte de mi madre, ella me consultó y también consultamos al Señor que si debíamos seguir viendo en Cartagena por motivo de la laboral como profesora. Y le dije, vamos a dejar por este año y seguir. Pero después estábamos orando y dentro de la oración veo el mes que teníamos que mudar, noviembre. Y le dije a Yaris, nos vamos a mudar en el mes de noviembre. Y así fue. Y seguimos. Pero apenas que pisé a Barranquilla, gloria al Señor, apenas que pisé, y entendí enseguida el llamado del Señor para las obras misioneras que Dios me tiene preparado. Hermano, nuestra mirada no está en el enfoque por la tierra prometida, sino por lo que Dios nos ha hablado. Y que nuestra vista, nuestra forma de mirar, no importando las circunstancias, importando de lo que el Señor nos habló. Ay, pero ¿por qué el hermano aquí ya casi no está sintiendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, la salvación es individual y la salvación es un compromiso entre tú y el Señor, entre mi persona y el Señor. Y es importante, hermano, que la palabra que le acabo de mencionar es hacerlo de corazón. Por eso es que el perro es fiel. Cuando tú llegas a la casa, el primero que te quiere recibir es el perro y comienza con su cola y se vuelve loquito. ¿Cierto? Y uno a veces casi no le prestamos atención, ¿verdad? Yo soy de la parte que lo digo con toda sinceridad, no soy muy afectivo con el animal. Mi esposa sí. Pero he notado, he analizado de esto y leyendo en la escritura, Dios va. Gloria a Dios. Entonces, denle fuerte aplauso. Y algo que es interesante, hermano, que Caleb, su padre, era Jefone. Vamos a mirar. Gloria al Señor. Vamos a mirar, por favor, por favor. Número capítulo 32, versículo 12. Número capítulo 32, versículo 12. Número capítulo 32, versículo 12. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Cenezeo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Número capítulo 32, versículo 12. Para que todos lean al mismo tiempo. Hay hermanos que todavía no lo han encontrado. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ya lo tienen. Puede leerlo otra vez. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Cenezeo y Josué,
excepto Caleb, hijo de qué? De Jefone. Pero mira lo que dice al siguiente. Después de Jefone, que eran ceneseos. ¿Y ustedes saben de dónde vienen los ceneseos? Los ceneseos no eran parte del pueblo de Israel. Los ceneseos eran otra tribu. Y vamos a buscar en Génesis, capítulo 15. Versículo 18 al 19. Génesis capítulo 15, versículo 18 al 19. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo a su descendencia: daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande del río Éufrates, la tierra de los feneos, los ceneseos, los amorreos. ¿La tierra de qué? De los ceneseos. Era otra tribu. Caleb no era descendiente directo de Abraham. Y Jefone era ceneseo. Pero Jefone tenía algo interesante, que en los tiempos antes, el pueblo de Israel, como era esclavo, había otro pueblo que eran esclavos de Egipto. Y ese otro pueblo se unieron con Israel. Y uno de los requisitos para ser parte del pueblo de Israel era que tenía que ser circuncidado. Vamos a buscar, para que vean que no es palabra mía, palabra del Señor. Éxodo capítulo 12, versículo 48. Éxodo capítulo 12, versículo 42. Hacia algún extranjero moraré contigo, y quieres celebrar la Pascua para Jehová. Seáles circuncidado. Todo varón entonces la celebrará. Será como uno de vuestra nación, pero ningún circunciso comerá de ellos. Jefone era que ceneseo. Y como extranjero, que él tomó decisión: yo voy a seguir al Dios de Israel. Voy a seguir, he creído, es el Dios todopoderoso que nos sacó de la tierra de Egipto. He creído en el Dios todopoderoso. Y le inculcó los principios a su hijo Caleb. Y dice la escritura: mas algún extranjero morara en ti y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, sea circuncidado todo varón. Y él tenía que ser circuncidado. O sea que la tierra prometida no era solamente por circuncisión de carne, sino aquel que le creyeron en la palabra del Señor. Sin importar si era descendiente de Abraham o no era descendiente de Abraham. Dios sí estaba interesado no solamente con el pueblo de Israel, sino que también a los gentiles, a los que no eran parte del pueblo de Israel, y entraron a la tierra prometida. Si no, hable de Ruth, de otras personas. ¿Cómo que se llama? Rahab. Y dice la escritura, para no alargar tanto: he escuchado que el Dios de Israel los sacó a ustedes, los venció a los egipcios y abrió el mar. Yo quiero conocer ese Dios. Y quizás haya orado con ese anhelo del corazón de conocer al Dios Altísimo. Y dice la escritura de que Rahab percibió que había espías y reconoció que eran israelitas. Y dice la palabra del Señor: los escondió. Quizás de estos hombres, esta es Rahab, una prostituta. ¿Ah? Oye, si la Biblia dice,
esa abominación ante los ojos del Señor, pero no tenían otro medio, tenían que esconderse. Pero ella le dice, mira, yo quiero estar con ustedes. El día que la israelita venga aquí, queremos estar con usted. Bueno, en este mismo alianzo vendremos por ti y toda tu familia. Todo aquel que cree que Jesús es el Señor no solamente determina una salvación para sí, sino que también determina una salvación para toda la generación, para toda la familia. En Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Salvador. Por eso en el testimonio tenemos que reflejar una luz para que la gente afuera y reconozca que hay un Dios grande. Aquellos que quieran hacer la guerra, ¿qué tenemos que hacer? Orar y clamar al Señor, y Dios determinará lo que va a hacer. La Biblia dice que no solamente tenemos que orar por los hermanos, sino que también debemos orar a nuestros enemigos. Si no, dígale al apóstol Pablo, que era enemigo, acérrimo al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Y se convirtió en uno de los hombres más reconocidos en el primer siglo, el que escribió la gran mayoría del Nuevo Testamento, lo que se llama las cartas paulinas. Hermano, si Dios hizo algo grande en Caleb, que no era de parte del pueblo de Dios, sino que le creyó a Dios. Por eso que dice, mi siervo Caleb, a quien siguió en pos de mi espíritu, siguió en mi palabra, que no era parte, que los hijos de Abraham me creyó a mí, se lo voy a dar la tierra, a él y a su descendencia. A Josué también, porque me creyó, pero Josué es hijo de Abraham. Este es acto profético, hermano, que Jesucristo vino a dar salvación a los judíos y también a los gentiles. Eso es lo que el Señor nos habla en la palabra, la circuncisión. Y la circuncisión de espíritu y de corazón no era algo nuevo, como nosotros vemos en el Nuevo Testamento. No, hermano, desde el tiempo antiguo se hablaba de esto. Vamos a buscar. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Vamos a dejar que todos los hermanos encuentren. Un momentico aquí. ¿Todos lo tienen? La gran mayoría está de acuerdo. Bueno, ahora sí pueden leer. Y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo? Que se circuncide ¿en dónde? En el corazón. Mira, antes de ser circuncidado de carne, primero empieza en el corazón. Hermano, yo soy de la santidad externa y yo se mantendré. Pero Dios no empieza en la santidad externa, sino en la interna. Nos enfocamos más en la parte externa. Pero ¿de qué sirve la parte externa si está podrido en el corazón de la hipocresía, del engaño, del soborno, de hablar mal de los unos de los otros? De nada sirve. Dios quiere que nosotros circuncidemos nuestros corazones. Y después termina la parte externa. Fíjate que la primera generación que era circuncidado, el pueblo de Israel, en los tiempos de Moisés, no pudieron entrar la tierra
circunciso de corazón. Pero la segunda generación tampoco pudieron entrar a la tierra prometida porque no había circuncisión física. Pero tenía algo la segunda generación, tenía circuncisión de espíritu. Y después cuando se circuncidaron físicamente pudieron entrar en la tierra prometida. Aleluya, gloria al Señor. Es una responsabilidad, hermano. No se trata solamente de la enseñanza, no se trata del conocimiento, se trata de creer y aplicar la palabra del Señor. Yo he conocido muchas personas, muchos creyentes, y tú lo ves una inocencia impresionante. Como también he conocido supuestamente cristianos y llevan a engañar, a estafar terriblemente. Hay mucha gente que se me ha acercado y me dice: oye, pero tú eres cristiano diferente. ¿Por qué? Yo he conocido tantos cristianos que me quieren engañar, pero tú eres diferente. Nuestro testimonio tiene que ser reflejado dentro de la casa y fuera de la casa. Tiene que haber una circuncisión de espíritu. Tenemos que dejar la hipocresía. Tenemos que dejar el engaño. Tenemos que dejar criar esa adoración hacia un político, esa promesa. Sabemos que el hombre miente, pero la palabra de Jehová permanece y es veraz. Aunque hay unos acuerdos de votos, ay, si tú me votas ahí, yo le prometo eso, yo le prometo aquello. No. La promesa del hombre desvanece, la promesa de Dios permanece. Así que, hermano, también hubo, para terminar, que eran hombres circuncisos de carne, pero incircuncisos de espíritu. Vamos a buscar en Hechos capítulo 7. Versículo 51. Puro de servir e incircunciso de corazón y oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros. ¿Qué le dijo Esteban? ¿Qué le confrontó a estos líderes religiosos? A estos líderes que vinieran a juzgarlo a él por haber profesado que Jesús es el Mesías, por haber profesado que Jesús es el Salvador. ¿Qué le confrontó? Le dijo: dura de servir, incircunciso de qué? De corazón. Y si lo está diciendo, de nada sirve la circuncisión de la carne, porque el único quien te puede circuncidar tu corazón es el Señor Jesús. Pero no enfocamos solamente que Él es el Salvador. Perdónanos, Señor, de la hipocresía. Perdónanos, Señor, del engaño. Perdónanos, Señor, de mucho pecado.